Biblias, hermanos, ahora vamos a abrir las Biblias en Lucas, capítulo 24, y vamos a ponernos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. El título del mensaje de hoy es La sorpresa de la tumba vacía. Y veremos por qué en este mensaje. Amén. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, 1 al 12. Yo creo que pueden seguir también la pantalla si no tienen Biblias. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron juntas a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas y inclinados por sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro, anunciaron todas las cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. Y ellos estas palabras las parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lucas 24 relata la única cosa sobre la cual todo el cristianismo se sostiene o cae: la resurrección de Jesucristo. Amén. Sin la resurrección no hay cristianismo. De hecho, nuestra propia Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que si la resurrección no sucedió y nosotros creemos que sí sucedió, entonces somos necios. ¿Cómo vamos a creer en algo que nunca sucedió? Entonces, en cierto sentido, todo el evangelio de Lucas y también de los otros evangelios se basa en el milagro final de la resurrección. Nada de lo que sucedió antes de la resurrección tiene sentido si Cristo no se levantó de la tumba, hermanos. Su nacimiento virginal no tuviera sentido. Su perfecta obediencia a Dios no tuviera sentido. Sus milagros y enseñanzas no tuvieran sentido. Incluso su crucifixión no significará nada si Cristo permanece muerto. Nuestra fe depende en la realidad de la resurrección de Jesucristo, hermanos. Esta tumba está vacía hoy en día. Ahora, miremos el texto de hoy para destacar otra vez lo que sucedió ese día y por qué estaban asombrados las personas en ese día. El primer punto se encuentra en Lucas 24, 1 al 2. Sucedió el primer día de la semana. Miren lo que dice en Lucas 1 y 2. Dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado.
encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. El primer día de la semana, hermanos, según el calendario judío, es el domingo. Las mujeres van a la tumba para preparar el cuerpo de Cristo con especias en su tumba. Ya es el tercer día, otra vez iban a cambiar las especies que tenía, otra vez que fueron donados por ¿quién? Nicodemo, y ahora van a ponerlo en especias nuevas, otra vez. En esos tiempos, cuando uno moría, no se sacaba la sangre, no se tenía proceso de embalme, el proceso que se usaba, se ponían las especias encima del cuerpo para que el olor no tuviera tan fuerte. También se le daba la oportunidad de uno entrar y poder ver el cuerpo. Otra vez el cuerpo de él estaba cerrado y sellado por lo que él anunciaba varias veces, que él iba a morir y resucitar en 3 días. Por eso él estaba no solamente cerrado con la piedra grande, estaban los guardias ahí, estaba sellado esa tumba. Amén. Marcos 16, 1 al 4 dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, que es Santiago, y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron sus ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Marcos nos dice que antes de ellas llegar, se preguntaban cómo entrarán a la tumba, sabiendo que habían visto una gran roca sellada en esa tumba. Pero el hecho de ellas era que ellos iban para demostrar su devoción al Señor, su amor al Señor. Tú ves que las mujeres, ellos estaban a madrugada ahí. Yo creo que María, yo creo que en el Evangelio de Juan dijo que ella llegó antes de las otras, todavía estaba oscura, ellos estaban ahí madrugadas, o ella parece que corrió adelante de las otras, demostrando su devoción y su amor al Señor. Esta historia es bella, hermano, porque demuestra que aunque los hombres que él dejó atrás eran líderes, las mujeres tenían un ministerio muy grande en el ministerio de Jesucristo. Y cuando él murió, ellas eran las que estaban ahí, cuando los discípulos estaban escondidos en un cuarto, ¿no? Ellos se fueron corriendo, escondidos, pero el tercer día, las primeras que fueron a verlo a él fueron las mujeres que andaban con él todo el tiempo. So, tú ves la devoción y el amor al Señor de ellas. Ellos no tenían idea tampoco de lo que ocurrió antes de eso. Ellos fueron ese día, lo único que sabía que había una piedra delante de la tumba. Pero quiero leer Mateo 27, 62 a 66, para que puedan tener un poquito de entendimiento de lo que ocurrió después del viernes. Cosas que ellos no podían imaginarse. Ellos cuando llegaron no había soldados, la tumba estaba abierta, pero algo sucedió después del viernes para asegurar que eso no pasara. So, vamos a leer Mateo 27, 62 a 66, y dice: el día siguiente, que es el día después de la preparación, el sábado, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos de cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y los roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos. Y en el último
y el último engaño será peor que el primero. Pilato le dijo, un guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Vemos que el sábado los judíos que tenían miedo que los discípulos robaran el cuerpo de Cristo y fabricar en la mente de ellos una historia falsa de la resurrección, le pidieron a Pilato que le dieran guardia y lo consiguieron. La tumba fue sellada con un sello romano oficial para que no se pudiera romper. Y se le dio un guardia romano frente a la tumba. Las mujeres otra vez que andaban ahí no tenían idea de lo que había sucedido anterior. Van pensando que solo la tumba y la piedra iba a ser un obstáculo para ellos. No hubieran sabido sobre los guardias y el sello de la tumba. Ahora cuando llegan allí, curiosamente, ellos no hallan el guardia ahí y la tumba está abierta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Seguimos leyendo en Mateo 28 y podemos ver lo que ocurrió. En Mateo 28, 2 al 4, dice la palabra de Dios, y se produjo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Cayeron en coma los guardias ahí. Hermanos, de esto aquí, John MacArthur, en su comentario dice, es razonable suponer que en la noche profunda y oscura de ese domingo por la mañana, cuando llegó el terremoto y los soldados cayeron en coma, después se salieron y dieron cuenta de lo que había sucedido. La piedra se había ido. Tienen estas visiones sacudidas de un ángel brillante y los rebeldes de un terremoto masivo. Se dieron cuenta del cuerpo de Jesús que ya no estaba ahí. Por lo tanto, habían fallado ellos en su deber de cuidar. Otra vez, ellos esperaban la muerte si dejaban que alguien entrara a esa tumba. Ellos entendieron la aplicación de eso. Ellos otra vez iban a ser matados por eso. También sabían que algo poderoso y supernatural ocurrió ahí. Regresan a la ciudad tan pronto con desesperación y ya no hay razón para quedarse allí porque Jesús ya se ha ido. Entonces tienen que enfrentar la realidad, tienen que ir a los líderes judíos para tratar de explicarles lo que pasó. Y cuando las mujeres llegan ahí, se han ido. Y ahí comienza la historia de hoy. Ustedes ven como ya Dios ante tiempo planeó todo. Y ocurrió. Otra vez, ¿tú crees que ellos pudieran entrar si ellos estaban ahí? No, Dios planeó todo en el tiempo perfecto. Y ahí es que vamos a la próxima escena. En el punto 2 dice, era una escena sorprendente. El versículo 3 dice, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando las mujeres llegan a la tumba, se sorprende encontrar que la tumba está vacía. El cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Otra vez, sin duda, fue angustioso para ellos. Ellos estaban lamentando la muerte del Señor Jesucristo. Y ahora su cuerpo que no está ahí, cuando fueron a visitarlo no estaba ahí. Ellos perdieron el Señor el viernes y fueron a verlo. Y ahora cuando van a ver el cuerpo no está ahí, se desapareció. Es importante entender que la tumba está vacía, hermanos. No hay explicación humana para lo que ocurrió ahí, hermanos.
La única explicación es el texto de la Escritura que nos dice que un ángel vino, removió la piedra y Cristo, quien prometió resucitar, estaba vivo y ya no estaba ahí. Amén. Y esa es la realidad. Pero aunque Cristo lo repitió muchas veces a través de sus misterios, ellos no se recordaban. ¿Cuántas veces, yo leo esto y me pongo, cuántas veces nosotros leemos textos de la palabra de Dios y cuando ocurren las cosas nos olvidamos de lo que dice la verdad y hacemos lo opuesto de lo que pide Dios? Amén. Que nos olvidamos de la verdad de Jesús o de la verdad de la palabra de Dios y no hacemos lo que pide la palabra o lo que nos enseña la palabra. Tercer punto, 2 ángeles sorprendentes. En los versículos 4 a 5a dice la palabra de Dios: aconteció que estando allá perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, estando ellas aterrorizadas y inclinados sus rostros a tierra. Vemos aquí que las mujeres están sorprendidas viendo 2 hombres que se le apareció ahí. Otra vez, imagínate si esto te ocurría a usted. Con ropas resplandantes, hermanos. Lucas nos dice cómo se les apareció 2 hombres a estas mujeres. Como todos los que en la Biblia ven ángeles, estas mujeres vieron los ángeles y estaban aterrorizadas. No pudieron mirar la gloria de los ángeles y permanecer de pie. Ellos se inclinaron. Imagínate nosotros cuando veamos la gloria de Dios un día. Nuestra respuesta, nos vamos a inclinarnos otra vez en una manera más profunda, reconociéndolo a Él como Señor, como dice la palabra de Dios en Filipenses. Amén. ¿Cómo será la gloria de Dios? Amén. La gloria de Dios será bien, hermanos. Mateo 28:8 dice: y ellas, alejándose a todo prisa del sepulcro con temor y gran gozo, cayeron a dar las noticias a los discípulos. Y vemos otra vez, ellos cuando hablaron con los ángeles, dice que ellos alejaron y tenían temor, reverencia y también tenían un gran gozo por lo que ocurrió ahí. ¿Y por qué? Eso nos lleva al próximo punto. Un mensaje sorprendente. Lucas 24:5-7 dice: ellos les dijeron, los ángeles dijeron a ellos, otra vez los ángeles, él dice hombres ahí, pero en el versículo 25-26, Lucas reconoce que esos eran 2 ángeles que se le aparecieron ahí. Y dice aquí Lucas 24:5-7, dice: ellos le dijeron, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como Él les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debiera ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día, resucitar. Luego vino el mensaje sorprendente en estos versículos 5 y 7. Ellos empiezan hablándole a ellas diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Estas palabras sirven tanto como corrección como un anuncio para ellos, ¿no? En otras palabras dicen le dice a estas: estás buscando en el lugar equivocado. Nadie va a buscar a una persona viva en un cementerio, ¿no? No está aquí, dice en el versículo 6, sino que ha resucitado. Esto no era lo que las mujeres esperaban, porque ellas no se recordaban de la enseñanza del Señor, hermanos. Acuérdense cómo les había, dice aquí en el texto, en el versículo 7, dice: acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo de Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día, resucitar. Amén. El Señor les había dicho a ellos y a todos
en Galilea y varias veces en el Nuevo Testamento, en todo su ministerio, de su vida terrenal, que él iba a sufrir, morir y resucitar en 3 días. Es algo que ellos escuchó, y van a dar unos versículos en el final, varias veces. Ellos deberían estar esperando estos 3 días con anticipación, pero se olvidaron del Evangelio. No es hasta que se recuerdan de la enseñanza, o ellos son recordados de la enseñanza del Señor, que la tumba vacía debía ser cumplido. Amén. Nada pudiera ser más importante en la vida cristiana que reconocer y recordar la resurrección de Cristo, que es el Evangelio, hermanos. Uno de nuestros grandes desafíos como cristianos es solo tener la vida de nuestro Señor en nuestras mentes. Es no solamente tener esa realidad en nuestras mentes, pero poder vivir y caminar esa verdad. Nosotros debemos no solamente tener un entendimiento de la verdad, pero debemos de estar caminando la verdad. El cristiano no solamente cree en el Evangelio un día, el Evangelio es algo que uno vive todos los días, hermanos. El recordario del Evangelio, otra vez, debe ser algo que vivimos diariamente, que caminamos diariamente y que nosotros tengamos una relación íntima con nuestro Señor. Yo debo tener un estilo de vida donde yo siempre estoy reconociendo mi necesidad del Señor Jesucristo. Su poder en la resurrección demostró poder sobre la vida y muerte. Y la misma manera que Él resucitó, yo un día, la palabra de Dios promete que voy a resucitar. Y esa es la promesa que nos da el Señor. Y Él lo demostró por nosotros. Y Él lo clamó, y Él lo vivió, y Él lo hizo. Y como Él lo vivió y lo hizo, nosotros ahora debemos de reconocerlo, no solamente mentalmente, pero en nuestros caminar diariamente, reconocer y vivir esa vida cristiana, caminar el Evangelio, creer el Evangelio y vivir el Evangelio diariamente. Amén. Muchas personas creen que levantan la mano un día y ya son salvos y no tienen que hacer nada más. No, hermanos. Cuando uno recibe a Cristo, es el comienzo del caminar del cristiano. Uno comienza ahí y lo sigue creciendo en él. Amén. Cuando nosotros vivimos el Evangelio diariamente, nosotros nunca seremos vencidos, hermanos. Nunca seremos vencidos, hermanos. En los tiempos de angustia y dolor, nunca seremos vencidos, porque nosotros sabemos de quiénes somos y quién es nuestro Señor y el poder que Él tiene y Él demostró en la cruz del Calvario. Recuérdase, todas sus promesas, todo lo que Él hizo, todos sus milagros, no tiene sentido sin la resurrección. Por eso muchas personas que tratan de desprobar el Evangelio, desprobar el cristianismo, empiezan con la resurrección. Y te digo la verdad, yo he oído historias a través de historias de varias personas que han tratado de desprobar la resurrección, y muchos de ellos llegan a venir a conocer al Señor a través de sus estudios y tratar de renunciar al Evangelio. Vienen a llegar ellos a ser cristianos ellos mismos, porque es que no se puede renunciar, hermanos. Hasta en la historia, Jesucristo es un hombre histórico. Él no solamente, muchas personas creen que Él nunca ni existió, pero hasta libros cristianos, libros que no son cristianos, judíos, de esos tiempos que escribían a libros de historia, como Josephus, era un historiano que escribía en esos tiempos, hablaban de Jesucristo, no creían en Él, pero hablaban de Él, hablaban de sus movimientos. Es una persona que verdaderamente vino y vivió. Él vino y vivió en este mundo, hermanos. Ponte a pensar, si Jesucristo es veraz, y Él vino y declaró ser la verdad,
Y lo que él dijo y todas sus clamaciones en la palabra de Dios son la verdad. Y él lo comprobó en la resucitante en ese día. Es veraz, ¿no? Ahora, si no es verdad lo que Jesucristo dijo, después él era un mentiroso, ¿no? O un engañador. Porque si lo que él dijo no era verdad, él era un engañador y un mentiroso. Ponte a pensar eso. Él es un hombre veraz, era un hombre que vivió verdaderamente. Y todo lo que él clamó es verdad. So, tenemos que creer eso, hermanos. Esos son hombres que otra vez no querían creer en la veraz de Jesucristo. Hasta en tu muerte ellos trataron de hacer historias de él, que ellos los robaron otra vez. Se levantaron excusas para uno no creer en él. Y el mundo no cree, no quiere creer y no quiere que uno crea en él. Pero era un hombre verdadero que vino a este mundo, vivió la vida en nuestro deber, murió por nuestros pecados, fue enterrado y el tercer día resucitó. Pero pastor, ¿cómo es que es 3 días si el viernes, sábado y domingo? Porque los judíos cuentan el tiempo diferente. Cualquier parte de un día es un día. Son viernes, él murió el viernes, que es un día, sábado, el segundo día, y el domingo es el tercer día. La manera que ellos cuentan sus días es diferente que nosotros. Son 3 días. El tercer día, la misma manera que él profetizó antes de él mismo morir. Los ángeles aquí, vamos a ver en el versículo 5, en el punto 5, vemos aquí un informe sorprendente después que las mujeres escucharon los ángeles. Y dice aquí en los versículos 8 al 12, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, hablando de Jesús. Cuando ellos se recordaron de las palabras de él. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, de madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían como disparates y no las conocieron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Los ángeles les recordaron a las mujeres que Jesús había anunciado su muerte y resurrección. Fíjense en las palabras en el versículo 8. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los seguidores de Jesús siempre habían estado confundidos acerca de la profecía de la muerte y resurrección. Ellos no aceptarían las palabras literalmente, negándose a tomar sus predicciones al pie de la letra. Por lo tanto, no entendieron su muerte y su resurrección cuando ocurrió. Las mujeres se dieron de cuenta que estaban equivocadas después que fue confrontada con la verdad y se convirtieron en las primeras testigos de la resurrección. Amén. En los versículos 9 a 11 vemos que las mujeres corrieron hacia los discípulos para compartir la gloriosa noticia. Pero las noticias otra vez, los discípulos aceptaron la verdad y creyeron la verdad. No. Les parecían como disparates, dice aquí la palabra de Dios, y no las creyeron. Otra vez, después de tantas veces que el Señor le dijo a ellos que Él iba a morir, iba a resucitar en 3 días, cuando ellos le confirmaron la verdad que Él enseñó, su respuesta era decir que ellos están hablando disparates y no deseaban. No fue hasta que el Señor mismo se presentó delante de ellos que ellos creyeron. Y Tomás tampoco cuando estaba ahí quería creer, hasta que yo le toque la mano, hasta que yo pueda físicamente tocarlo, es cuando lo voy a creer. Y así somos muchos de nosotros, que necesitamos que alguien nos pegamos en la cara con algo para poder creer que es verdad.
quiero leer después de 3 años y medio de Jesucristo hablando con ellos y mencionando esta verdad, quiero leer unos textos porque yo me puse a buscar los textos en que Él usó para recordarles a ellos o para enseñarles a ellos lo que iba a ocurrir, y quiero mencionarlo rápidamente para ustedes aquí. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que iba, esto es Mateo 16, 21, iba a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 23, Él les dice, lo matarán y al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron mucho. Mateo 26, 32, pero después de lo que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Marcos 9, 9. Cuando bajaban del monte, Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Marcos 14, 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Juan 2, 19. En el principio del ministerio de Él, Jesús les respondió, destruirán este templo y en 3 días lo levantaré. Wow, es que, y otra vez, cuando yo me puse a leer eso, me puse a pensar en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros leemos la verdad y vivimos vida que nos resembla la verdad que nosotros leemos y decimos que creemos, ¿no? Así es, hermanos. Sin una relación íntima con el Señor, no lo va a conocer. Y tampoco si nosotros no creemos en Cristo Jesús, que Él vino, que Dios tomó cuerpo de hombre y vivió la vida perfecta tomando el lugar de nosotros. Él nos redimió, hermanos. Él tomó nuestro lugar y Él sufrió en la cruz por nosotros. Tenemos que entender y creer eso, hermanos. Creer que Él fue matado en la cruz por nuestros pecados y sufrió en 3 días, después de 3 días, Él resucitó, demostrando la victoria sobre la muerte, también declarando que Él es Dios. Él es el que Él dijo que era. Amén. El que no cree en la resurrección de Cristo no es cristiano, hermanos. Si tú no crees en el Evangelio, tú no eres cristiano. Tienes que creerlo y también cuando uno cree va a tener una vida que resembla esa verdad. Amén. Me gusta como iba a predicar sobre este texto hoy, pero cambié de mente, pero quería leerlo porque aquí es donde Él está hablando a los cristianos. Otra vez, los cristianos en Corintios, ellos creían en la resurrección de Cristo, pero no creían en la resurrección del hombre. Que un día nosotros también vamos a resucitar con Él. Y esa es la promesa, ¿no? Él resucitó demostrando el poder y la victoria sobre la muerte, y ahora nosotros un día tenemos la esperanza de estar con Él, delante de Él, en cuerpos resucitados. No solamente es espíritu, el momento en que nosotros morimos, nuestro espíritu está en la presencia de Dios. Pero vendrá el día cuando el Señor regresa otra vez, dice la palabra de Dios, que nuestros cuerpos serán glorificados y tengamos cuerpos glorificados, resucitados. Vamos a tener cuerpos físicos. Por eso cuando Jesucristo vino y resucitó, Él andó por 40 días en esta tierra y más de 500 personas lo vieron a Él, y Él estaba en un cuerpo físico, demostrando un cuerpo glorioso. Otra vez, ellos no lo reconocían a Él hasta que Él se dejó ver. Vamos a recibir cuerpos igualmente a Él, glorificados. Amén. Gloria a Dios. Mira como Él dice aquí en 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron,
en el cual también están firmes. Otra vez, él está hablando a cristianos. El evangelio que yo les prediqué, el cual también ustedes recibieron este evangelio, cual también están firmes en este evangelio, por el cual también son salvos. Son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Hay muchas personas que creen en vano, creen que son algo que no lo son. Pero dice, si esto es una realidad en tu vida, después esto es una realidad en tu vida y tú lo conocerás. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros. Otra vez, un mensaje tan sencillo, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Otra vez, todo lo que yo te he enseñado a ti viene de la palabra de Dios. Están aquí apuntando al Viejo Testamento. Hasta en el Viejo Testamento todo apuntaba a la verdad de Jesucristo. Leímos Isaías capítulo 53, 56, podemos leer los Salmos, y todo apunta a Jesucristo, que iba a venir, sufrir por nuestros pecados. Amén. Y resucitar. Todo lo que yo te enseño viene de aquí, viene de la verdad, no es una invención mía, es la palabra de Dios. Y el deber de cada uno de nosotros en este día es recordar lo que Él hizo por nosotros y vivir una vida victoriosa en Él, sabiendo que tenemos el poder de la resurrección en nosotros. Y las personas que no conocen a Cristo, hoy es el día, hoy es el tiempo de uno otra vez arrepentirse, hermanos, de sus pecados y recibir en fe la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Oro por todo que esté aquí, Señor. Oro por los corazones de cada persona que esté aquí, Señor. Oro, Señor, si hay uno que no cree en ti, Señor, que hoy sea el día de victoria en su vida, que hoy ellos reciban la gracia que tú le ofreces a ellos, Señor. Yo oro que todos aquí crean en la verdad. No de que se engañen ellos mismos en creer que también déjalos ver la condición corrupta, Señor, pecaminosa que realmente están, Señor. Que hoy sea el día de victoria, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.